La percepción de una persecución sistemática contra Rafael Correa y los líderes de la Revolución Ciudadana en Ecuador han ganado atracción, especialmente en las redes sociales y plataformas como TikTok y otras. Hay un viajero del espacio, de la verdad, en tiempos de redes y en tiempos de tecnología, que me encantó mirarlo como lo dice. Ha publicado un contenido donde alega la existencia de una campaña de odio dirigida hacia el correísmo. Este fenómeno no es solo una cuestión de debate político, sino que se ha convertido en un tema candente en la esfera pública y atrayendo la atención de una audiencia más amplia y diversa. Las acusaciones se centran en cómo las figuras prominentes de la Revolución Ciudadana han sido sistemáticamente marginadas y difamadas. Esta estrategia, que algunos argumentan que está destinada a minar su influencia política y social del país. Vamos a mirar y a escuchar a este TikToker que excelente. Lo felicito desde aquí, desde Hecho Ecuador, y ojalá tengamos la oportunidad de entrevistarlo. Pero mira, veamos. Si eres de los que comparten esta imagen tratando de culpar o responsabilizar a Rafael Correa de la terrible inseguridad que vive en nuestro país, déjame decirte que o eres muy ignorante o eres muy inocente que te dejas manipular por ciertos politiqueros. Y es que ¿cómo puedes culpar de la terrible inseguridad que vivimos a un proceso de pacificación que hubo en nuestro país precisamente para bajar los índices de inseguridad y de violencia en nuestro país? Y el cambio que hubo en nuestro país nadie me lo contó, yo lo viví, porque cuando fue el boom de las pandillas, las madres y los padres no querían mandar a sus hijos a estudiar a los colegios, porque los colegios estaban tomados por las pandillas y todos los días habían actos de violencia. Hasta que llegó el gobierno de Rafael Correa e inició el proceso de pacificación, dándole otro sentido a las pandillas que pasaron a llamarse organizaciones urbanas, dándole oportunidades para que se preparen, dándole oportunidades de vida, dándole trabajo para que se alejen de los actos ilícitos, y de esta forma se redujo los índices de violencia, porque la mayoría de sus integrantes ya consiguieron una oportunidad de vida, ya formaban parte de esta sociedad y aportaban a esta sociedad. Prácticamente las pandillas desaparecieron en nuestro país. Y si quieres salir de la ignorancia, ahí están los datos y las estadísticas que demuestran cómo en el gobierno de Rafael Correa, gracias a sus políticas públicas, se redujo la tasa de muertes violentas en el Ecuador en su punto más bajo. Así que si quieres buscar el responsable o los responsables de la violencia que vive en el Ecuador, deberías preguntarte quién destrozó las políticas públicas sociales y de seguridad en el país. Acuérdate quién fue el presidente que empezó a desmantelar la institucionalidad en nuestro país en cuanto a justicia, quién eliminó el Ministerio de Justicia, quién eliminó el Ministerio del Interior, quién eliminó el Ministerio Coordinador de Seguridad. Acuérdate quién fue el gobierno que redujo la inversión social, la inversión en salud, en educación, la inversión en generación de oportunidades para cada uno de los ciudadanos. Ya no permitas que por ignorancia te sigan manipulando. Te tienen culpando al presidente que dejó los índices más bajos de inseguridad. Te tienen culpando al presidente que por 10 años nos dio estabilidad económica, política y social. Mientras que a ti te tienen culpando a la persona incorrecta. Si eres de los que comparten esta imagen tratando de culpar. Me encantó. Me encantó si eres de los que compartes esta imagen. Bueno, es un Florindo, ¿no? El Florindo. Oiga, usted viera en la red de Twitter, eso es, o sea, cuánto odio. Y odio por quien más generó calidad de vida. Por eso le pusimos la imagen de un Florindo aquí atrás, Florindo, ¿no? Florindo viene del término de Doña Florinda. Es un término, entiendo que argentino, algún político argentino sacó eso, no sé si fue el mismo Rafael. Gente que, el florindismo, gente que no tiene ni, puedo decirlo, ni PM, para no decir la mala palabra, ni PM para comer, pero se creen ricos, se creen igual que don Ramón, ¿no? Y andan con un moñito todo erizado, y bla, 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 y bla, 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 y hacen lo que les da la gana. Y entonces, al pobre don Ramón le dicen chusma, al pobre Chao, Chapulín o Chao, lo tiran, lo hacen a un lado, pero viven en el mismo escenario, es decir, en la misma pobreza, en la misma repobreza. Terrible. Un punto clave en estas narrativas son las
fotografías en las que Rafael Correa aparece junto a individuos supuestamente vinculados a Lampa. Bueno, o son vinculados a Lampa, pero, oye, cualquiera se toma pues una fotografía ahí. Qué terrible, ¿no? Han hecho de esto un mito, pero lo importante es que el pueblo ecuatoriano sabe que Rafael Correa dio dignidad a todos. Yo quiero repetirles el video porque es importante, y escuchen esto, es muy importante esto, yo diría que demasiado importante poder entender lo que este joven explica. Si eres de los que comparten esta imagen tratando de culpar o responsabilizar a Rafael Correa de la terrible inseguridad que vive en nuestro país, déjame decirte que o eres muy ignorante o eres muy inocente que te dejas manipular por ciertos politiqueros. Y es que ¿cómo puedes culpar de la terrible inseguridad que vivimos a un proceso de pacificación que hubo en nuestro país precisamente para bajar los índices de inseguridad y de violencia en nuestro país? Y el cambio que hubo en nuestro país nadie me lo contó, yo lo viví, porque cuando fue el boom de las pandillas, las madres y los padres no querían mandar a sus hijos a estudiar a los colegios, porque los colegios estaban tomados por las pandillas y todos los días habían actos de violencia. Hasta que llegó el gobierno de Rafael Correa e inició el proceso de pacificación, dándole otro sentido a las pandillas que pasaron a llamarse organizaciones urbanas, dándole oportunidades para que se preparen, dándole oportunidades de vida, dándole trabajo para que se alejen de los actos ilícitos, y de esta forma se redujo los índices de violencia, porque la mayoría de sus integrantes ya consiguieron una oportunidad de vida, ya formaban parte de esta sociedad y aportaban a esta sociedad. Prácticamente las pandillas desaparecieron en nuestro país. Y si quieres salir de la ignorancia, ahí están los datos y las estadísticas que demuestran cómo en el gobierno de Rafael Correa, gracias a sus políticas públicas, se redujo la tasa de muertes violentas en el Ecuador en su punto más bajo. Así que si quieres buscar el responsable o los responsables de la violencia que vive en el Ecuador, deberías preguntarte quién destrozó las políticas públicas sociales y de seguridad en el país. Acuérdate quién fue el presidente que empezó a desmantelar la institucionalidad en nuestro país en cuanto a justicia, quién eliminó el Ministerio de Justicia, quién eliminó el Ministerio del Interior, quién eliminó el Ministerio Coordinador de Seguridad. Acuérdate quién fue el gobierno que redujo la inversión social, la inversión en salud, en educación, la inversión en generación de oportunidades para cada uno de los ciudadanos. Ya no permitas que por ignorancia te sigan manipulando. Te tienen culpando al presidente que dejó los índices más bajos de inseguridad. Te tienen culpando al presidente que por 10 años nos dio estabilidad económica, política y social. Mientras que a ti te tienen culpando a la persona incorrecta. Si eres de los que comparten esta imagen tratando de culpar o... Qué bueno de verdad. Me da mucha alegría saber que existan jóvenes valientes que saben reconocer, él lo vivió, que el país vivió un cambio, una transformación, que es lo que no se ha podido vivir desde que Moreno, el corrupto Moreno, o como diría Abdalá Bucaram, el corrupto Moreno, no asumió el poder. Ecuador, no te olvides, suscríbete a nuestro nuevo canal Hechos Ecuador TV, @Hechos Ecuador TV. Tú vas a YouTube, le pones www.youtube.com/@Hechos Ecuador TV y ahí te aparece nuestro nuevo canal. Estamos ya por llegar a los 1000 suscriptores. En el otro estamos ya por llegar a los 50,000 suscriptores. Pero bueno, lo importante de todo esto es que se hagan las cosas bien. Y además, te voy a decir algo. A partir de la próxima semana ya vamos a tener emisiones exclusivas en ese canal. No exclusiva, vamos a hacer un noticiario solo para ese canal. Así es que ahí los veo ecuatorianos.